Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. No podría contar ni comprender la gran verdad. Sí, Señor. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable. Una vez más la primera estrofa. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, por las edades. Si fuera tinta, si fuera tinta todo el mar y todo
el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada a un pincel para escribir de su existir no bastaría. Él me salvó. Oh amor de Dios, oh amor de Dios, brotando está inmensurable. Aleluya. Una vez más, oh amor de Dios, oh amor de Dios, brotando está. Alabado sea el Señor. Aleluya. Raudal, Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es su amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Su amor por mí. Una vez más. Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin. Aleluya. Amén, amén, amén. Su amor por
Vamos a cantarlo una vez más. Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es su amor por mí. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Por ese gran amor estamos aquí. Aleluya. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiese salvado? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva. Me congrego en la iglesia de la 34 de Benecer, el cual pastorea nuestro hermano Waldo Tona. Y estoy aquí para testificar cómo se me encendió la luz. A la edad de 13 años, bueno, fui criada en un hogar cristiano y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, uno va creciendo y se va apartando de las cosas de Dios. Pero aún así, estando en mi niñez, siempre estaba pendiente de las cosas de Dios, pues. Siempre me llamaban la atención las cosas del Señor. Y siempre lo tenía presente. Hubo un tiempo entonces cuando tenía 13 años, cuando se hacían las reuniones internacionales aquí en Barquisimeto, hubo una reunión internacional donde vinieron muchos pastores de varios países suramericanos, donde fue llevado el evangelio del mensaje, pues, que el hermano Galdona recorrió varios países. Entonces, en esa ocasión hubo esa visita de esos hermanos y soy de Puerto La Cruz y los hermanos fueron a visitar allá también. Y en ese tiempo fue un día de las madres, llegaron los hermanos, hicieron la invitación, había muchos jóvenes en la iglesia. Y en esa ocasión el Señor tocó mi corazón y los hermanos en la predicación, bueno, dijeron que el mejor regalo que usted podría darle a su madre es entregarse al Señor para servirle. Fue esa oportunidad la cual aproveché, me entregué al Señor Jesucristo desde los 13 años y desde allí aún estoy sirviéndole al Señor. Claro, en el camino, a pasar de los años, uno a veces se desvía un poco, pero siempre teniendo presente al Señor. A veces cuando me descarriaba un poco, el Señor siempre estaba como al pendiente de mí, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me desviaba un poco, me daba cosas así, tenía pesadillas, pues. Tenía sueños que me causaban pesadillas. Y yo en ese momento, cuando tenía esas pesadillas, yo decía, no, es que me estoy desviando. Entonces me reconciliaba, volví, estaba como un sube y baja, ¿verdad? Pero ya al transcurrir más los años fui tomando más responsabilidad en el servicio al Señor. Y de allí en adelante,
empecé a ver la gloria del Señor, o sea que Él estaba con nosotros, pues, y siempre estaba al pendiente de nosotros y yo, o sea, le servía al Señor y siempre, en cualquier cosita que yo le fallaba, venía el Señor ahí y me redarguía. Ahí yo sentía el llamado del Señor, pues. Y bueno, empezaba a caminar derecho. Ya pues a la mayoría de edad, ahí estuve más firme con el Señor. Ya no había cosas bobas que me desviaran. Y bueno, empecé a caminar firme por la gracia del Señor. Y de allí en adelante he visto sus maravillas. He visto la gloria del Señor en mi vida, en el trayecto de los años. He visto su mano poderosa guiándome. He visto su sanidad sanándome. He visto milagros y maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y allí nos mantenemos pues firmes, gozándonos siempre en el Señor, porque Dios es un Dios real. Él obra de una manera sobrenatural en cosas imposibles. En todas esas cosas yo he visto la mano del Señor. Y uno no puede, o sea, como decía el hermano Galdón en un tiempo, que si una vez se quería ir para el mundo lo vomitaría a uno. Entonces yo he visto eso, que uno a veces se desvía, pero el Señor está allí siempre presente para ayudarnos y que tomemos el paso. Entonces, bueno, he visto eso y le doy la gloria al Señor, que hasta ahorita el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha guardado el Señor. Y invito pues a todo aquel que se entrega a Él y cuando el enemigo quiera venir a desviarlo, siempre tenerlo presente, que Él siempre está pendiente de nosotros y nos ayuda a tomar el paso para guardar su palabra y guardamos su palabra pues y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios es un Dios real, Él es veraz. Y Él dice, bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he visto las cosas grandes y ocultas a través de los años y las seguimos viendo. Y cada día nos damos más cuenta que Dios está con nosotros. Como prometió Él en su palabra, que Él estaría, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros y en nosotros. Y eso es una realidad en mi vida porque lo he experimentado. Entonces, bueno, que Dios les bendiga, les ayude y se mantengan firmes en su camino para seguir adelante. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz Glenny Pineda. Me congrego con el hermano, con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, hermanos, debo contarles que antes mi vida era como que muy complicada porque mi mamá se dedica todavía a cosas de ídolos. Entonces yo era una niña la cual mi mamá tenía que mandar a escribirle que sea las velas, los velones, todo eso. Y entonces a mí no me gustaba. Y luego me mandaron para Valencia y allá en Valencia también me tocaba hacer lo mismo con mi tía. Resulta ser que mi tía siempre me decía, hija, límpiame los supuestos santos, los que ellos llaman santos, pero esos son yesos. Bueno, entonces yo, desde niña, siempre he tenido la costumbre de que, o sea, los agarraba y los quebraba. No me gustaba. Eso a mí no me gustaba. Desde el principio nunca me ha gustado eso. Entonces, bueno, sucede que una vez conocí a mi esposo, todavía no éramos nada, pues lo conocí y él me hablaba del evangelio y yo le decía que eso no era para mí.
porque, o sea, yo era una muchacha que no creía en nada de eso, pero tampoco me gustaba eso de los ídolos, no me gustaba. Y bueno, hermanos, entonces, gracias al Señor, pues conocí a mi esposo, él me habló de todo eso, del Señor. No fue que lo acepté de una vez, no, pero mi mamá siempre me pegaba porque yo no creía en lo que ella creía, pues. Ella decía que yo tenía que llevar la misma costumbre de ella, o sea, tabaco en boca y vela en mano. Y a mí no me gustaba eso, de verdad. A mí me pegaban siempre por eso. Y gracias al Señor, pues, conocí a mi esposo y de acuerdo a, bueno, el Señor siempre él procesa. Sucede que después que me junté con mi esposo, que estábamos viviendo y eso, sucede que fuimos víctimas de 3 robos. En el primer robo, un muchacho de los que llegaron a nuestra casa me dijeron que me detuviera porque me iban a matar y hasta las balas me mostraron. Y entonces ya había conocido a un señor, a un hermano que lo tenía cerca, y me dijo que Dios existía. Y yo no le quería creer. ¿Por qué? Porque yo era muy renuente, yo era demasiado renuente, yo era una de esas muchachas que le gustaba era arreglarse. Que si uñas, que si cejas, tacones, todo eso, todo de fantasía, pues. Entonces, yo siempre me reía cuando me decían que Dios existía. Ajá, entonces, en un momento de eso, como fuimos víctimas de robo, el muchacho me iba a disparar. Y yo me lancé al suelo, como quien dice, como que a lanzarse a una piscina, pues. Y yo dije, Dios, si tú existes, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame si tú existes. Y entonces ese muchacho, yo siento que él se paralizó y él tuvo la manera de hacerme daño. Pero el Señor no lo permitió. Bueno, y a pesar de eso, yo no le ponía cuidado a nada de eso, porque yo decía que Dios no existía, a pesar de que esa noche me salvó, porque fue Él el que metió su mano para que no me mataran. Y entonces me querían violar, y entonces el Señor no permitió nada de eso. Gracias a Él, hoy estoy aquí. Bueno, sucede que nos mudamos de ese lugar para otro lugar, fuimos víctimas de otro robo. Entonces, ya estaba cansada de sufrir y le dije, estaba hablando pues yo sola, yo dije, bueno, hoy sí estoy decidida, voy a aceptar al Señor. Y asistí a una iglesia y yo sentía que algo me faltaba, pero yo no sabía qué. Y luego hubo una invitación para Turén. Recuerdo yo que era el día 16 de enero del 2016. Luego fuimos para la iglesia de Turén, fui a acompañar al hermano Joel Baez. Y luego, allá en la iglesia, bueno, hubo el Señor me hizo el llamado, pues. Y entonces, desde ese día yo acepté al Señor, desde el día 16 de enero del año 2016. Y luego, después de eso, yo tomé esa decisión de cambiar mi vida y todo eso. Se me hacía un poco difícil, era dejar la costumbre de usar mis pantalones, mis uñas, mis cejas, mi cabello de colores diferentes, porque yo me pintaba mucho el cabello, yo me maquillaba demasiado. Y entonces, bueno, gracias al Señor, ya todo eso gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora yo estoy acá. Y entonces, bueno, y para ser más breve, el Señor, cuando cuando estábamos allá en Ospino, en el estado Portuguesa, resulta ser que yo tuve una pérdida, yo salí embarazada, y tuve una pérdida, y el ginecólogo me dijo
señora, usted no va a poder tener nuevamente otro bebé, porque su matriz está dañada, su cuello uterino no le sirve. Y entonces, bueno, yo lloré, me hicieron el legrado, todo eso. Y entonces sucede que de mí se burlaban. Antes de hacerme el legrado, de mí se burlaban en el hospital las muchachas. Decían que yo no tenía 3 meses con el feto en mi bolsa, que yo no tenía 3 meses, que eso era imposible porque ellas tenían 3 días, y después y otras tenían 6 días. Ellas ya se veían verdes, o sea, diferentes colores, se veían demasiado pálidas, y yo me veía muy normal, porque mi confianza siempre fue puesta en el Señor Jesucristo. Yo le dije al Señor, Señor, sé que estás conmigo y nada me va a pasar. Yo no tengo nada, Señor, yo no tengo nada. Y entonces, bueno, me hicieron el legrado y todo eso, todo salió muy bien, gracias a Dios, pero el doctor me aseguró que yo no podía tener más hijos. Luego nos mudamos para acá, para Barquisimeto. Mi pastor ahorita es hermano Osvaldo Tona. Y bueno, pasó el tiempo y de repente sale la prueba que estoy embarazada. O sea, porque también sucede que yo le dije al Señor, Señor, si yo he hecho tantas cosas, a veces yo me consideraba sucia, yo sentía que el Señor no me había perdonado. Entonces, mi hija fue un milagro. Mi hija, la que tengo ahorita, tiene 7 meses y ella fue un milagro. Yo lo considero un milagro del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella es un milagro. Porque mi hija, yo no contaba con tener una hija, porque ya tengo un hijo, ya tiene 13 años mi hijo, ya hacían tantos años. Y ya además yo había tomado la palabra del doctor que yo no podía tener hijos, porque mi matriz estaba dañada. Y entonces para mí fue una emoción que a la vez yo decía, ¿lo creo o no? ¿Lo creo? Entonces después, bueno, a pesar de que mi periodo se atrasó, yo pensaba que era normal porque siempre se me atrasaba. Y entonces yo le oré al Señor, Señor, por favor, Señor, en una de las oraciones que le he hecho al Señor, por favor, Señor, si usted me perdonó, el periodo no me va a bajar y voy a tener un bebé. Y si usted no me perdonó, el periodo me va a bajar. Entonces, el periodo no me bajó, resulté estar embarazada, ya mi hija tiene ya 7 meses, gracias al Señor. Y entonces, resulta ser que también el nombre que lleva mi hija, el nombre que ella tiene ahora, ella se llama Luz Alba de Vides, Pineda. Bueno, mi hija, resulta ser que ese nombre no lo busqué yo, porque yo no quería nombre. Yo no quería un nombre inventado por mí, ni sacado de un libro, ni del internet. Sucede que yo vengo, como siempre, me la arrodillé aquí al Señor y le dije, Señor, por favor, yo no quiero un nombre inventado por mí. Tampoco quiero, Señor, que sea sacado del libro. Yo quiero que venga de usted. El nombre de la niña yo quiero que sea de usted. Ya yo tenía 8 meses de embarazo. Y entonces, con esos 8 meses, yo sentía a veces desesperarme, pero a la vez yo me sentía como que confiada en el Señor, que el Señor me iba a regalar un nombre para la niña, porque yo tenía meses pidiéndoselo. Resulta ser que cuando vengo acá a la iglesia a buscar al niño en clase bíblica, le digo, hijo, vámonos. Cuando de repente yo termino de orar, vámonos, hijo, le digo yo. Ya yo había leído una escritura después de la oración que decía, está en Isaías 58:8, que dice, y nacerás tu luz como el alba. Entonces, el Señor ya me estaba dando el nombre ahí, y yo ese mismo día le pedí, Señor, confírmame el nombre, por favor, Señor. Si ese es el nombre, confírmemelo hoy mismo. Entonces, salimos.
Yo cuando vamos allá en la esquina, le digo, hijo, vamos a devolvernos, porque necesito hacerle una pregunta a una hermana que está ahí. Supuestamente me devolví por unas colchonetas para preguntarle a una hermana. Resulta ser que en la puerta está mi hermano Daniel Aponte, y entonces está la hermana Gemima y el hermano Antonio. Y entonces mi hermana Gemima me pregunta, hermana, ¿ya tiene nombre para la niña? Y yo le digo, no, yo no quiero un nombre inventado por mí, yo lo quiero por un nombre que venga del Señor Jesucristo, o sea, que venga por Él, pues. Entonces, el hermano Daniel ve hacia la pared y él ve una luz y me dice, hermana, luz. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano. El Señor, esto viene de parte del Señor, le dije yo, porque el Señor, mire, hermano, le dije yo, ¿cómo le he estado pidiendo el nombre al Señor? Y ahorita allá adentro yo leí la escritura de Isaías 58:8, donde dice que nacerá tu luz como el alba, pero yo me iba a ir, le dije yo, era el Señor que me estaba dando el nombre. Entonces, por eso mi hija se llama Luz Alba. A muchas personas les parece un nombre muy feo, a otros les parece que, ¿por qué luz? No, pero a mí me parece muy bien, demasiado bien. ¿Por qué? Porque viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Si yo le pedí al Señor el nombre, ese es el nombre para mi hija. Y por eso yo les doy un consejo a todos los que me están oyendo, a todos los que me están viendo en este momento. Por favor, busquen del Señor. El Señor Jesucristo es lo mejor para nuestras vidas. Él es lo mejor para nosotros. Bueno, que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje ¿Qué autoridad tienes de Dios? Parte 3. Muy buenas tardes a todos mis hermanos en Cristo Jesús y en aquellas vidas que puedan estar oyendo este audio o viendo este video, podamos disfrutar de las ricas bendiciones que Dios ha preparado para esta hora. En este tiempo de oscuridad, Él ha dejado esa luz que alumbra, que aunque haya mucha oscuridad, esa poquita luz que hay, mire, expande todo lo que es tinieblas y alumbra el camino de aquel que está en necesidad de que su alma sea alimentada con la palabra oportuna para el momento en que se encuentra con ella. Porque la palabra es la que se encuentra con nosotros. Ese Espíritu Santo hace, la gente piensa, no, que es casualidad. No, nuestro Dios no es un Dios de casualidad. Nuestro Dios causa las cosas. Nuestro Dios provoca el amor. Nuestro Dios incita a las buenas obras y al amor. Ese es nuestro Dios, el grande y poderoso, el cual estamos manifestando en este tiempo y el cual nos tiene en sus negocios para hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso agradecidos estamos en este tiempo, hermano, sabiendo que aunque se pueda presentar la circunstancia que se presenta, sabemos que Él está con nosotros, que Él está ahí a nuestro lado en todo momento. Él simplemente está esperando que nosotros podamos rendir nuestra condición de vida para aceptar la condición que Él quiere. El problema del ser humano es que se cree con cualidades o habilidades que lo pueden encaminar, sí, lo pueden encaminar. Pero llegará el momento en que estas habilidades del hombre se conseguirán que no pueden ir más allá, porque no es con fuerza, no es con espada ni con ejército, como dice aquí el corito, sino con el Espíritu de Dios que podemos llegar allá, a donde Él nos ha prometido. Aunque lo podamos leer y sabemos para dónde es, a veces no se nos permite como humanos acceder allá porque no hará bien. Una persona que quiera llegar a la vida eterna
sin aceptar todo lo que Dios requiere, se conseguirá confuso, se conseguirá que es en balde, se conseguirá que, ¿y para qué? Y se conseguirá con muchas cosas que la gente se pregunta hoy en día, ¿y para qué voy a ir para allá? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y lo otro, y lo otro. Entonces, no pueden avanzar más allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde viene el accionar de la palabra siendo predicada a la persona y que el Espíritu Santo, como dice su palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, esa fe entra en el individuo, aquella simiente es regada con la palabra de Dios y logra salir esa simiente que Dios sembró y llega al conocimiento de que hay un camino establecido, hay un plan de salvación que Dios requiere que todo hombre acepte y vea que le es necesario. Porque el plan está ahí. La gente no quiere, la gente quiere agarrar atajos. Pero aquí no hay atajos. Aquí no hay caminos más cortos, caminos verdes. No, aquí el camino es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para allá vamos. Esa es la predicación de cada uno de los que le servimos al Señor en estos menesteres, es ese. Guiar a las personas a los pies de Jesucristo. Eso es todo. Así que vamos a continuar con este tema. Tenemos ya varias predicaciones y como siempre he dicho, hay veces que no me puedo salir. No hay manera, hermano. Yo quisiera predicar otra cosa. Yo como humano. Pero Él me tiene ahí y exprime. Es como cuando uno está comiendo una naranja y uno las exprime en los aparaticos y le saca todo el jugo, las pepas para un lado y queda el puro jugo. Pero aquellas naranjas que son dulces, uno las voltea y se come los gajos. Así hace el Señor con cada palabra, porque es inspirada de Él. Él le saca el último juguito. Y es placentero, hermano, estar requiriendo que su palabra se cumpla en nosotros. Y como siempre digo, siempre espero por este ángel administrador, por este ángel administrador que viene a nosotros para que podamos acceder a ese conocimiento de Él, ese conocimiento que Él ha establecido para nosotros. No somos nosotros, hermano. Muchas veces la gente piensa que son ideas de hombre. No. Cuando es idea de hombre, eso no prospera. Eso no hace ningún efecto. Pero cuando es Dios en el negocio, Dios te va... Porque hay gente que están heridas. Y si ocultan la llaga, por lo menos cargan en la rodilla y cargan un pantalón, siempre esa herida va a ser lastimada. No es que la anda escondiendo. Y así pasa naturalmente. Entonces Dios requiere de nosotros que nosotros nos presentemos delante de Él y mostremos lo que tenemos, la dificultad, el problema, y Él nos va a ayudar. Él nos va a hacer la cura perfecta. ¿Ves? Él hará la obra en nosotros. La lectura que estamos tomando, perdón, disculpe, pero algo me está dando en la nariz, pero bueno, el Señor controle todo. Estamos tomando la escritura de 2 de Samuel capítulo 23. Hoy vamos a hablar un punto muy central. ¿Qué ha dicho Él de ti? ¿Verdad? ¿O te respalda Dios en lo que tú haces? Entonces, vamos a buscar en el libro de 2 de Samuel, perdónenme.
Algo molesta ahí, pero el Señor tiene el control. Entonces la escritura es 2 Samuel capítulo 23. Vamos a leer puntualmente el versículo 5. Leemos su palabra, dice así, 2 Samuel capítulo 23, versículo 5. Este es David. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Este es David. Está poniendo molestoso, pero tiene que irse, hermano. La sanidad es nuestra. Ese es nuestro pan. Ese es nuestro alimento constantemente. La sanidad de este cuerpo no es que va a impedir que venga los toques, los síntomas. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos recuerda que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro todo. Por eso es que confiamos y descansamos solamente en Él. Entonces, al leer esta escritura, hemos leído su palabra, porque esa es la que no va a fallar. La palabra del hombre puede equivocarse, pero cuando la palabra de Dios la leemos, tal cual como está, Dios dará el respaldo. Dios tendrá cuidado de poner en nuestros labios la palabra correcta. Porque de repente nosotros pensamos esto, pensamos aquello, pensamos lo otro, pero a veces Dios quiere hablarnos de una manera que entremos en conciencia, que entremos a un nivel que no podamos ya titubear o devolvernos o pensar o analizarlo, no, simplemente es aceptar lo que Él nos dice en su palabra. Así que vamos a orar. Amado Dios, con nuestro rostro inclinado y en agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros, deseamos, Señor, que tú tomes la preeminencia y el control de todo. Que nuestro hablar sea el hablar tuyo, Señor. Que la palabra que salga sea de edificación para el oyente. Y que si alguno de tus hijos todavía no ha despertado a esta gran maravilla que tú has dejado en tu palabra, como es este plan de salvación, que pueda despertar, pueda haber palabra oportuna para socorrer a esa vida necesitada, a esa vida que necesita la guianza de tu Espíritu Santo y podamos ser útiles en tus manos, Señor. Seamos para bien de aquellos que nos van a oír y puedan recibir palabra de vida eterna, que los pueda consolar, los pueda libertar, los pueda dar la plenitud del gozo que tú sabes dar a cada uno de tus hijos y a cada uno de aquellos que tú allá en tinieblas, tú los puedas traer a la luz. Y si es simiente tuya, Padre, tú lo despertarás y traerá con él ese gran renacimiento de un individuo que estaba muerto en delito y pecado a uno que ha sido perdonado y traído a los pies de Jesucristo para perdón y recibir remitir todos sus pecados a él, para que él pueda tomar plenitud de aquel individuo que se rinde completamente ante tus pies y reconoce al único Dios grande y verdadero. Gracias te damos por este privilegio, Padre. Todo esto lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Pues, hermano, en predicaciones anteriores hemos estado hablando de que todo el mundo quiere ser hijo de Dios,
pero el problema, ¿te reconoce Dios como hijo de Dios? Después que llegas a los pies de Cristo y empiezas a caminar, y soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Ahora el problema no es que tú seas un hijo de Dios. El problema es que Dios te reconozca como un hijo de Él. Y hay escrituras que nos corroboran eso. Muchas escrituras. Tenemos una se encuentra en Romanos 16:9, la otra en Efesios 4:1, 1:4, y así sucesivamente, escrituras tras escrituras que nos corroboran eso. Entonces después, saber que tú dices que eres hijo de Dios, que Dios te reconoce, ahora tú tienes que demostrar las cualidades que te hagan demostrar tu parentela con Dios. ¿Sí? Que tú puedas mostrar tu paternidad. ¿Qué te ha dado Dios a ti para mostrar como hijo de Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Después, saber que Dios no simplemente me habla a mí. Dios te puede hablar a ti, a cualquiera. El problema no es que Él nos hable. El problema es que nosotros, si hemos recibido, como dice su palabra, si de gracia recibiste, dad de gracia. Y eso es lo que normalmente un creyente hace. Ha recibido vida eterna y quiere que otro reciba vida eterna. No hay egoísmo, no hay esa mezquindad, sino que en nosotros hay aquel espíritu que abunde para vida eterna en beneficio de los otros. Ahí vamos. Entonces, después Dios, sabiendo que tú estás hablándolo de Él, que tú estás glorificando a Dios por el testimonio tuyo, porque así dice la Escritura, es la Escritura, que dice, me seréis testigo hasta los fin del mundo, y este evangelio será predicado por testimonio. Hay escrituras y escrituras, hermanos, que nos llevan ahí a reconocer esa grandeza de Dios. Bueno, después tenemos la otra etapa que será ya estás conversando, estás hablando de las características de tu padre, estás queriendo demostrar a la gente que tienes un Dios grande, misericordioso, amoroso. Ya están en ese plan. Entonces ahora, después de eso te tocará tener unos fundamentos que Él ha dejado. ¿Para qué? Para cada día llegar a ser más como Él. Porque sin estos fundamentos vamos a carecer de palabra en nuestros corazones y en nuestros labios, en nuestra mente, para publicar la gloria de Él. Porque si no le damos la gloria a Él, nos puede pasar como ha ocurrido. Hombres que se creen gran cosa y Dios tiene que venir a demostrarle que no es así. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento a Nabucodonosor. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, Saulo de Tarso. ¿Ve? Individuos que estaban correctos en su andar, pero no le dieron la gloria a Dios. No sabían quién era Dios. No estaban familiarizados con la palabra de Dios, con revelación en sus corazones. Entonces Dios tuvo que confrontarlo y darles duro. Entonces, hoy vamos a hablar de este mismo tema, pero vamos a hablarlo. ¿Qué ha dicho? Después que ya tú dices que ya estás testificando de Dios, ahora vamos a ver, ¿qué ha dicho Dios de ti? Ese es el punto. Dios respalda ese tu testimonio que tú das. Tremendo. Vamos a Escritura. Como ve, pero vamos primero a estar aquí en este versículo 5 de 2 Samuel 23. Estamos viendo cómo David estaba sugiriendo de su corazón, hablando palabras de las características que tenía que tener un gobernante que gobierna con Dios. Porque usted sabe, hay muchos gobernantes en este tiempo, muchos, tanto en las iglesias, tanto en el mundo, gobernantes, alcaldes,
presidente y todas estas jerarquías que existen. Pero David aquí está hablando de un gobernante que gobierna con Dios. Porque, hermano, mire, la mayoría de estos gobernantes del mundo no están puestos por Dios. Oiga, mire, Dios los colocó ahí. No vamos a decir que no, Dios los colocó ahí. Pero resulta que cuando Dios los coloca, ellos no le dan la gloria a Dios, ellos no honran lo que Dios les dijo en los mandamientos y ellos terminan siendo terminan siendo un yo-yo. Yo para acá, yo para allá, yo para allí, yo para acá. Y así están. Se las creen que se pueden con todo. Pero un momento que David está sentando ahí, que tiene que ser un gobernante que gobierne con Dios. Y se dice que será como la luz que resplandece, como el sol cuando sale en su fervor, como el agua que riega para que germine la semilla. Así tiene que ser un gobernante. Pero es lo menos que vemos hoy. Hoy, la mayoría de los gobernantes allá en el mundo están simple y llanamente politizando las cosas. No toman, mire, hay gobernantes hasta que se meten hasta en problemas por decir cosas que Dios no ha dicho. Pero ellos se atreven a decir Dios lo dijo porque se creen que pueden, porque tienen la elocuencia, tienen los medios, estas cosas. Pero no, hermano, el problema es ahora que ¿qué ha dicho Dios de ti? De esos gobernantes que no gobiernan con Dios, ellos tienen su limitante, ellos tienen freno. Pero uno que gobierna con Dios, Dios siempre lo respalda. Entonces, ese lado es el lado de aquí donde están aquellos que hemos creído en Él correctamente sin quitarle ni ponerle, hermano. Porque nosotros hemos comprendido que no somos nosotros los que dirigimos esto. Es Él el que tiene el control y la preeminencia de nuestras vidas. Por eso es que, ¿qué ha dicho Él de ti? Aquí vemos un David que sabiendo que tenía que gobernar con Dios, Él reconoce. Vamos al 5, dice, oiga lo que dice David, que él tenía que ser un gobernante gobernando con Dios. Él dice, él acepta, él reconoce. Cuando él dice en el 5, dice, no es así mi casa para con Dios. Oiga lo que reconoce David. Lo que tenemos que reconocer todos nosotros. No somos nada. Sin Él, nada podemos hacer. Él lo dijo muy claro, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sin mí nada podéis hacer. No se equivocó. Porque David aquí reconoce y dice, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo y de ese sacrificio aquí en la tierra, David reconoce que no es así mi casa para con Dios. O sea, nosotros a veces no creemos que estamos haciendo el bien, hermano, y estamos haciendo más mal que bien. Estamos haciendo mucho daño. Con mi testimonio, si yo no procuro apegarme a lo que la palabra dice, mi testimonio va a ser algo que va a conmocionar al mundo. Va a traer reproche. Va a traer esto, aquello, negatividad. ¿Por qué? Porque la gente está esperando de aquellos hijos de Dios la verdadera manifestación como está esclarecido en su palabra, como dice allá en Juan 13:35. Ahí está claramente, mucha gente está mirándonos, mucha gente nos observa. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que eso ocurra. Cuando eso ocurra, será tarde para muchos, pero eso tiene que ocurrir. Aquí vemos a David que él lo reconoce, pero mire lo que acepta David. Él reconoce que no está correcta la cosa, pero mire lo que dice. Después del punto y coma, dice, sin embargo, mire a donde llega David, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto. ¿Quién? Dios. Hizo pacto con David. ¿Por qué? Porque dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Oye, que Dios diga eso de ti. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ese fue David
Ahora te voy a hablar de otro personaje que tiene impacto perpetuo. Mire, ordenado en todas las cosas y será guardado, o sea, no va a ser quitado. Y aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Vamos a ver, ¿qué es la salvación que tú quieres y cuáles son tus deseos? David aquí lo está aclarando. Mis deseos. Mi deseo, no está diciendo el deseo de otro, mi deseo. Un gobernante con Dios. Y aunque David estaba reconociendo que su casa no era así, pero él sabía que Dios había hecho un pacto con él, que nunca faltaría de su linaje que gobernara Israel. Pero él no estaba hablando de esa gobernabilidad aquí en la tierra. Él estaba hablando de la verdadera gobernabilidad que sería la espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y le dijeron, tú eres el rey de los judíos, él le decía, ¿lo dices tú? ¿Te lo dijeron o lo dices, lo crees tú? El Señor fue claro. El Señor le dijo a Jonatán, él decía, si mi reino fuera de esta tierra, mis súbditos pelearían por mí, dijo él. Mas mi reino no es de esta tierra. Ve entonces a dónde Dios nos está llevando. A un reino espiritual que dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Él fue claro, específico, plenamente identificable. Pero ¿por qué el mundo religioso no lo comprendió, no se ubicó, no captó? Porque estaban enredados, empeñados en querer gobernar a juro, en que yo soy, yo tengo, yo la trayectoria, mis años de experiencia. Y eso no sirve, hermano. Si esa experiencia que tú tienes no te lleva a ser humilde, a dejar el orgullo, a amar al prójimo como a ti mismo, a hacer todas las cosas como la palabra lo manda, de nada te va a servir. ¿Qué dice Dios de ti? Buscando las escrituras, hermano, busquemos ahí el libro de Job, Job capítulo 1, versículo 8. Oigamos un testimonio de un hombre en el Antiguo Testamento. Un hombre que la Biblia lo reza claramente y no se equivoca. El que no lo quiera ver, a esta edad de la Odisea, Dios le dice que se eche colirio. O sea, para que tu vista se aclare y puedas ver correctamente. Pero tanto la vista puede ser aclarada, pero tiene que haber una convivencia, una unión, una satisfacción de estar con Dios, de que Dios gobierne, de que tú gobiernes con Dios. Porque tú quieres gobernar tú solo, no, tú tienes que gobernar con Dios. Y cuando Él toma el control de ti, mire, las cosas van a lo ligero en todo el bienestar para tu persona y para los que te oyen y para los que te ven. Porque hay los que te ven y hay los que te oyen. ¿Sí? Sí los hay. Entonces, vamos a ver qué dice Dios de un hijo de Él. De uno que se ha rendido, de uno que comprendió que no es las bagateces de este mundo la que va a satisfacer la necesidad que hay dentro de nuestros corazones. Que no es una vana ilusión o una vana esperanza tener vida eterna. Porque muchos creen que vida eterna es como tener un tesoro. Yo digo, es más. Perdón, hermano. Es más allá que un tesoro. Es algo que no podemos negar que está ahí. Aún el mundo no puede negar que eso está ahí. Ellos no lo ven, no lo entienden, pero saben que hay algo ahí. Es como esto que ha creado el hombre, esas barreras
electrónicas que de choque, que usted choca con ella y te devuelve. Eso parece ciencia ficción, pero no es una realidad. Aquello que Dios te da a ti, cuando Él gobierna contigo, es algo que no va a permitir que el diablo va a venir, ¡pum!, choca. Se va a electrocutar, porque Él no tiene parte ni suerte en nosotros. Entonces, cuando Él viene, con sus malas intenciones, no puede. ¡A menos! Porque lo vamos a leer. Vamos a leer Job para que usted vea lo que Dios hace, porque Él quiere demostrarle al diablo y a sus seguidores y a los que no creen en Dios que sí hay hijos de Dios. En Job capítulo 1, versículo 8, leemos su palabra y dice así: y Jehová dijo a Satanás. Escuche lo que le pregunta Dios a Satanás. ¿Por qué? Porque, ¿qué cree usted que iba Satanás a presentarse delante de Dios? ¿A qué? ¿A conversar con Dios? ¿A recalcarle, Dios, tú me echaste de allá arriba? No, él no iba a eso. Porque ya él está juzgado. Comprendamos eso. Perdón. Aleluya. Entonces, él sabe que él tiene 3 cosas que hacer y las cumple a cabalidad hasta el sol de hoy. Su trabajo es, él es una trinidad, el diablo es una trinidad. Porque él vino a matar, hurtar y destruir. Y él cualquiera de ellas ejerce. Gloria a Dios. Y vemos entonces, escuche la pregunta que Dios hace a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y vea lo que dice, que no hay otro como él en la tierra. Vea lo que especifica Dios. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado. Oye, 3 cosas. Varón perfecto. Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Vean las cualidades que Dios le está recalcando a aquel que tenía el privilegio absoluto. Cuando él fue creado con una magnitud de lo mejor de lo mejor. Y lo desperdició porque le entró en él algo que era para ser manifestado. Y él cambió toda esa gloria que se le fue dada porque él pretendió ser igual que Dios o mejor que Dios, mejor que los demás ángeles. Pero Dios le dice aquí a Satanás que no hay otro en la tierra como Job. Y cuando Satanás oye estas palabras, que él sabe que son verdades, él atribuye que el hombre
tiene esa estatura, tiene ese potentado ahí, está firme, él le dice, pues claro, Dios, ¿acaso te sirve Job de balde? Oiga lo que Satanás le dice, y ese es su hablar todo el tiempo. ¿Acaso tú crees que ese predicador está ahí predicando porque, pues claro, que no, él te obedece porque tú lo tienes bendecido, tú le das esto, tú le das aquello, tú le das otro? Pero él dice que él está negociando, él está atribuyendo que todo lo que tiene Job, esa fortaleza, ese ánimo, ese amor, era porque Dios lo tenía donde lo tenía. Dios te tiene a ti donde te tiene. Dios me tiene a mí donde me tiene. El problema somos nosotros que nos salimos debajo de la cobertura de Dios y ahí es donde el diablo hace estrago. Porque él quiso hacerlo con Job, aunque Job no tenía ningún cable pelado, pero él incitó a Dios, le propuso a Dios, quítale esto para que tú veas, quítale aquello para que tú veas, no le des esto para que tú veas. Y es lo que está haciendo hoy. Hoy en día él está haciendo lo mismo. Un hijo de Dios que Dios lo tiene prosperado, que Dios lo mantiene, que él lo mantiene, viene y te trae, te falta esto, no tienes aquello, no tienes lo otro, no tienes comida en tu casa, no tienes buena salud, no tienes esto, no tienes aquello. Y yo soy soy un hijo de Dios. Y todas esas cosas que hemos nombrado son cosas de aquí de la tierra, pasajeras. Yo estoy de pasada aquí, hermano. Yo no soy de aquí, estoy de pasada. Estamos de pasada, hermano. Por eso es que Dios quiere llevarnos a ese verdadero hogar donde no moriremos, ese verdadero hogar donde estaremos con Él plenamente identificados como sus hijos. Aquí tenemos que estar en plena lucha, activados correctamente con ese Espíritu Santo que Él nos ha dado y con su palabra que es oportunamente para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Él está ahí para enseñarnos. Aquí vemos a un Job que ni siquiera sabía lo que Job no sabía lo que estaba pasando, hermano. Nosotros lo sabemos. Job ni siquiera sabía que Dios lo estimaba tanto. Él vivía una vida normal, como un hombre normal aquí en la tierra, simple y llanamente que se apegó a amar a Dios, a obedecer a Dios. Él simplemente hizo eso. Es que es lo mismo que Dios exige hoy presente. Dios no está diciendo que tú des todo tu dinero a la iglesia. No, eso no te lo está pidiendo Dios. ¿Qué va a hacer Dios con plata, chico? Si Él es dueño del cielo y de la tierra y de todo, el oro y la plata, ¿qué va a hacer Dios con plata? Que tú des toda la plata, yo estoy en la iglesia y yo soy el mejor porque yo doy toda la plata. Eso no sirve de nada. Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Él quiere. Pero Job no sabía nada de lo que estaba ocurriendo de esta conversación que había allá. Como David está aceptando aquí que no andaba bien su familia, su casa, pero él sabía que había un pacto que Dios había hecho con él. Y nosotros hoy también tenemos un pacto que es el pacto de sangre allá en la cruz del Calvario, donde Él mostró ese plan de salvación para todo aquel que cree en Él. Pero tiene que creer y no simplemente decirlo de boquita, no, es un creer que vaya acompañado con una vida rendida ante la presencia de Dios para que Él pueda obrar correctamente y no caigamos en el sub y baja, sino que creamos y nos establezcamos en ese lugar allá en la Chequina con Él, gobernando con Él. ¿Ve? ¿Ve lo que Dios quiere? Entonces, leyendo la historia de Job, usted puede ver claramente que pasó todo lo que pasó. Y Job simplemente pasó ese proceso donde Satanás pensó que es lo que Dios está requiriendo de nosotros.
Satanás pensó que la salvación que tenía Job dependía de lo que él poseía. Nunca vio que era él teniendo el control, la preeminencia y el dominio de lo que él había dicho. Entonces, si nos vemos claramente, hermano, vemos a un Job sabiendo que él estaba simplemente agradando a su Dios. Pero él no sabía la acusación que estaba haciendo el enemigo allá. Pero como Dios sí sabía qué era lo que había dentro de Job, después de pasar todo ese vendaval y todas esas cosas, mira lo que dice Job capítulo 2, versículo 13. Vea ahora lo que Jehová sigue diciendo de mi hermano Job al haber pasado por todas esas pruebas. Dice, y Jehová dijo otra vez a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga, escuche, eso es lo que Dios quiere oír de nosotros. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él que lo arruinara sin causa. Job estaba siendo limpiado. Él no estaba siendo probado, estaba siendo limpiado. ¿No dice el Señor que la vid que da fruto será limpiada para que lleve más fruto? Eso es lo que estaba haciendo Dios con Job. Estaba limpiándola, quitando aquellas cosas que la gente piensa que acumular o tener es la vida aquí en esta tierra para ellos. Pero igual que a Job, Dios quiere que mantengamos nuestra integridad, o sea, el servirle a Dios con o sin. Como dijo Pablo estando aquí, ya en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo diciendo unas palabras que es un abre ojo para nosotros. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Oiga, ¿cómo es que tú vas a vivir en escasez? Porque es que el diablo, así como como le hizo a Job toda esta maraña, él también piensa que la risa mía, el gozo que yo tengo de estar en las cosas de Dios es porque tengo mucha plata y porque tengo la nevera llena y porque no me sobra comida para botar y para regalar. No, hermano. Eso no es mi felicidad. Mi felicidad es que yo mantengo la integridad de lo que Dios me ha dado para retenerlo y darle a los demás de lo que Él me ha dado a mí. Eso es la verdadera integridad que sostengo, que tiene sostenido a cada creyente en este tiempo, así como sostuvo a Job allá. Una integridad. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mientras que el diablo aplicó su plan, matar, hurtar y destruir. Job le aplicó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se está dando cuenta? La Trinidad de muerte y aquí tres cosas que apuntan a un Dios. Tres cosas que apuntan a un Dios. ¿Ve? Aquellas tres cosas apuntan a Satanás, que es el Dios de este mundo. ¿Se da cuenta? Nosotros simple y llanamente estamos claros, hermano, en lo que Dios nos ha colocado aquí en la tierra. Perdón. Entonces, vemos entonces, hermano, lo que Dios ha dicho de mí. Dios respalda ese testimonio que tú das.
Perdón, hermano. Vemos entonces aquí que el testimonio que estaba dando Job antes de que Satanás lo fuera a acusar allá, no acusar, antes que él se presentara allá delante de Dios y Dios le preguntara a él que si conocía a Job. Él lo conocía. Él sabía que el trabajo de él es melodiar a todo aquel que tiene el gen de Dios. A esos son los que revuelcan más, esos son los que, como no conocemos, nos dio la vía más fácil para después tener que resarcir todo aquello que malo que hicimos y poder estar a cuenta con Dios. El diablo conoce, el diablo sabe. Es lo que no intuye quién es. Pero cuando le ve algo, mire, ¿por qué el diablo no se interesa en el borracho que está tirado por allá, en la cuneta por allá? ¿Por qué no le manda unos demonios para que lo fastidien? No, ya está, como quien dice, ya él está marcado. Pero resulta que a veces entre esos que él hace que estén en esa condición, como él no sabe, a veces hay uno de esos que él tiene por allá esclavo y es una simiente de Dios. Es una simiente de Dios. Ahogada en la mentira, en la maldad. Pero como llega esta agua de vida eterna y cae en esa vida y hace que germine el gen de Dios que hay dentro de él. Y entonces vemos a hombres cambiados de una condición maligna, desagradable, a una condición siendo bendecidos por Dios y manteniendo todo el tiempo eso que el diablo le duele. Hay algo que, mire, que el diablo no tiene por ningún lado. Él no tiene integridad. Él fue creado con una intención, pero dentro de él, aquel egoísmo, aquella cosa que vino a él no la rechazó, sino que la atesoró y eso terminó disolviendo la integridad. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, necesario es que cumplamos todos los requisitos, todo lo que Él ha dejado, para que nuestra integridad vaya creciendo y no sea destruida, no haya una implosión de adentro hacia afuera de la maldad. Sucede para nosotros, sucede lo contrario. La maldad con la que vinimos a este mundo, con el pecado marcado, Dios tiene que hacer una gran obra. Primero, dice su palabra, cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. No literalmente, no es que teniendo un corazón de piedra, pues si tuvieran un corazón de piedra, fuéramos una piedra, pero está hablando literalmente. ¿Por qué? Porque es un corazón tiznado de tinieblas, de oscuridad, de maldad. Pero Dios, su misericordia, al que es de Él, que tiene el gen de Él, ese tiene el porcentaje que Dios quiere para que en Él sea cambiado ese corazón, esa maldad sea cambiada por las virtudes de su Espíritu Santo. Que aquello, por la fe que llega a Él, eso empieza a remover y a sacar todo lo malo de nosotros y poder Dios establecer un pacto nuevo con nosotros. Y después que Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, dice que renueva un espíritu nuevo dentro de nosotros. Porque el espíritu viejo, hermano, mire, ese nos llevaba de los jalados de los pelos para el infierno. Para allá nos llevaba el diablo. Con ese espíritu que fue condenado porque en la desobediencia y la maldad tenían una paga. Pero como Él pagó el precio ya en la cruz del Calvario, tenemos la libertad de aquellos que son hijos de Dios, reconocer y aceptar que Él pagó el precio. Entonces nosotros podemos descansar en eso y poder reconocer que
Él y solamente Él puede guiar nuestros pasos. A eso es que estamos llegando cada día, cada hijo de Dios, comprendiendo que solamente Él puede. Él es el único que resucitó, no hay otro. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres del cielo con el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único. Entonces vemos esto claramente. Job no sabía. Pero hermano, pero hoy presente, nosotros, Job no sabía que él había sido un elegido de Dios. Dios no sabía la conversación que hubo entre Satanás y Dios. No la vio, no supo. Él simplemente recibió los embates. Pero hoy nosotros presentes, teniendo una salvación tan grande, si la pasamos por alto, seremos los más negligentes. Y vemos aquí claramente cómo Job, obteniendo claramente lo que Dios le había dado, él vivió con eso poco que él tuvo. Digamos poco, porque para nosotros hoy tenemos demasiada escritura, demasiado amor para con nosotros. Dios ha hecho algo grandísimo, pleno, identificable, que si lo pasamos por alto es por negligencia. Nosotros hoy podemos jactarnos, oiga la palabra, jactarnos, de saber que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? ¿Quiénes son los que son elegidos desde antes de la fundación del mundo? Muchos dicen, yo soy elegido. Ajá, ¿elegido para qué? Judas, el que entregó al Señor Jesucristo, fue elegido para perdición. Así dice la Escritura. Nació para perdición. Entonces, ¿para qué fue? Si tú eres elegido, ¿para qué? Yo soy un elegido de Dios. Y no amas a tu hermano, no amas a tu prójimo, andas hablando mal de los demás. ¿Elegido para qué? ¿Ah? Una persona que, entiéndalo, oiga esto que voy a dar un ejemplo. Si yo, venezolano, me voy a otro país y me dan mi ciudadanía, soy miembro de ese país, y me toca pagar el servicio en ese país, ¿cuáles van a ser mis bases para yo tener un criterio de a qué me debo apegar? ¿Ve? Oiga, imagínense, me voy a otro país, la República de los Cocos, para no decir ningún país, la República de los Cocos, ¿verdad? Y ese país entra en guerra contra mi país donde yo nací. Usted va a ver la contrariedad que se puede presentar. Dios permitió que su pueblo, sus hijos, estuvieran en esta tierra, nacieran aquí bajo el pecado, siendo que ya ellos habían sido elegidos desde allá. Desde allá, elegidos antes de la fundación del mundo. Y aquí llegamos y nos revolcamos y le servimos a Satanás. Y mire, y bien que le servimos a ese tercio. Porque para maluco es el hombre. El ser humano somos malucos de por sí. Esta carne va jalada hacia el pecado. Pablo aún lo dijo y no es una excusa. Pablo le decía, aún quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pablo sabía, Pablo reconoció eso. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Bajo qué fundamento va usted a estar
¿Por quién va a luchar usted? Soy venezolano, nacido en Venezuela, pero me voy a otro país, y entonces allá vengo a pelear contra Venezuela. ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? ¿De qué lado te vas a poner? Allá donde vive, aquí donde nací. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Por eso es que esa confusión la colocó el enemigo aquí en la tierra. Tú no eres nada. Ay, ¿tú qué? ¿Qué vas a ser tú creyente si tú no? Si tú hiciste esto, y estás, oiga lo que dice la gente, tú hiciste. Verdaderamente lo hicimos, pero ya no lo estamos haciendo. Dice la palabra que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasadas. Entonces, cuando entra en conflicto allá donde estoy, para arremeter contra donde yo nací, no es lógico. No es lógico. Porque aquí está mi familia donde yo nací. ¿Cómo es que yo voy a arremeter contra mi familia? Entonces, ¿qué pasará? De aquel lado donde estoy, me echarán. Yo prefiero que me echen, pero yo no arremeteré contra mi familia. No, hablando espiritualmente. Por eso es que es contradictorio que alguien esté hablando mal de otro. Nosotros como creyentes no podemos estar en eso. El que hacía eso era, pues claro, ¿quién no te va a servir así? Mira, si lo tienes esto, el diablo, ese es el trabajo del diablo. La agencia del diablo se encarga de mentir, hurtar, destruir, todas esas cosas. Entonces, si usted ve a alguien que está hablando mal de otro hermano, que lo está hundiendo, que no lo deja en paz, hermano, esa es la agencia del diablo la que hace ese propósito, la que fue llamada para cumplir ese propósito. No los hijos de Dios. Nosotros somos llamados a tener compasión y amor por aquellos que están en tinieblas. Eso es todo, hermano. Así que esto es hermoso. Lástima que se acaba el tiempo tan rápido, pero cuando más usted tenga presión, Dios está más cerca de él. Él simplemente está esperando que tú lo roces con el hombro, así, Señor, ¿qué hago aquí? Oye, mira, me está pasando esto, Señor. Dame una fuercita ahí, Señor, dame una fuerza. Él está ahí, Él está ahí. Ese ángel está ahí. Ese ángel que Dios mandó, el Espíritu Santo está dentro. Clamando. Esforzando. Y Dios te ha provisto de un ángel que te guarda, te sostiene. Las herramientas las tenemos. Él nos dio su palabra. Nosotros estamos más armados que los mismos que van para las guerras. Nosotros tenemos de todo para explotar todo el mundo. Para explotar al diablo y a todos sus seguidores. ¿Pero qué? Hay veces que ni siquiera sabemos sacar el armamento. El armamento está todo lleno de polvo, de grasa, de tierra. Ya los mecanismos no andan porque están trancados, porque nunca los has usado. El diablo todo el tiempo dice, tú no eres nada, tú no servís, tú no eres... Y nosotros, ay, sí, verdad. Ay, no, hermano. Nosotros somos más que vencedores. Así que, hermano, alistémonos, miremos correctamente y la obra será hecha. Dios dará la fuerza para que nosotros hagamos la obra. Dios nos bendiga esta tarde y hasta la próxima. Sigan orando por nosotros. Vamos a orar para hacerles feliz. Amado Padre, grande y misericordioso eres tú para con todo aquel que busca tu presencia y que quiere cada día estar más henchido de tu palabra y comprender que solamente es el camino que tú has provisto para para nuestra salvación, tu camino, tu verdad, tu libertad, esa plenitud
actitud de gozo y alegría que solamente tú sabes dar a aquellos que se enfrentan a un enemigo invisible, pero que Él está tan tangible, tanto así que tiene un peso demasiado, pero hemos comprendido que sin ti nada podemos hacer. Por eso es que Él podrá tener todo lo que Él quiera tener, pero nosotros tenemos la victoria. La victoria tú nos la has dado porque tú lo hiciste allá en la cruz del Calvario. Te pedimos que si hay algún enfermo entre las audiencias que puedan estar viendo o oyendo este audio, tú lo puedas dar, Padre, ese oportuno socorro, Señor. Tú puedas guiar sus pasos. Si hay que, Señor, quiere salir de las tinieblas, tú das esa luz, tú das ese ver el camino hacia donde tiene que ser dirigido cada creyente, allá a la cruz del Calvario, a ese sacrificio perfecto que hiciste tú por todos nosotros, Señor. Toma la preeminencia, Señor, de todas estas cosas. Danos fuerza para el próximo servicio, Padre, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.